Para atrás. En corto, güey, pásense para atrás. ¡Vámonos! Un nuevo asalto en las carreteras del país ocurrió esta madrugada en la México-Querétaro, muy cerca de la caseta de Jilotepec, Estado de México. Como pudimos ver en la imagen, los asaltantes usaron un camión para bloquear el paso del tráiler. Luego bajaron para amenazar al conductor y poder llevarse el vehículo con toda la mercancía y hasta el chofer, de quien, por cierto, hasta el momento se desconoce su paradero. Así iniciamos Imagen Noticias de miércoles. Acompáñenos. Se salvó, pero por poquitito, ya vio. Esta mujer estuvo a punto de ser arrollada ayer por una camioneta dentro del estacionamiento de una plaza comercial que está ubicada al sur de Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con autoridades, el conductor manejaba exceso de velocidad, por lo que perdió el control del vehículo, derribó 2 árboles y después se impactó contra 2 autos que estaban estacionados. Al lugar llegaron elementos de protección civil y paramédicos, quienes trabajaron durante varios minutos para poder liberar al chofer. Su acompañante también resultó herida, así que ambos fueron trasladados a un hospital cercano donde su estado de salud se reporta como estable. El sujeto se tornó repentinamente más agresivo, levanta su arma y dispara en 2 ocasiones, lesionando así al agente negociador. Ayer le informamos sobre la toma de un rehén, ¿se acuerda? Dentro de un gimnasio en la alcaldía Gustavo Amadero, aquí en la Ciudad de México. José Luis Franco, maestro de danza aérea, fue abatido por policías luego de atacar a uno de los negociadores. Pero, ¿cómo fue que empezó todo este tema, este conflicto? ¿Y qué lo llevó? ¿Qué llevó a José Luis a tomar esa decisión de volver al lugar armado? Estos son videos que él publicó en sus redes sociales sobre el conflicto que provocó todo. Vea. Hay quien me puede ayudar, pero no pido favores hasta el último instante. Soy militar, tengo familia militar, entonces, pero no pido ayuda de ellos, ¿vale? Hasta el último instante. Esta fue la amenaza que hizo José Luis Franco hace casi 2 años y medio a personal de la administración del centro comunitario Leonardo Murialdo, luego de que lo corrieran. Ayer regresó con 2 armas y tomó como rehén a uno de los instructores del lugar. Pedía 600,000 pesos como indemnización de su despido. José Luis daba clases de danza aérea, pero acusó que sin motivos lo despidieron de un día para otro. Si te estoy aguantando, es por el padre. Pero el padre me dijo, no te acoplas, te vas. ¿Seguro? Sí, seguro. Y te voy a dar 15 días para que te vayas del salón. Yo ya no te quiero aquí. ¿Vale? ¿Si es tu decisión? Esa es mi decisión. Yo ya no quiero trabajar contigo. Este conflicto fue escalando, y aunque algunos padres de familia lo apoyaron para que pudiera dar sus clases, las autoridades del patronato y de la iglesia, que administran el centro comunitario, no lo permitieron. Los padres alegaban que la clase era fundamental para sus hijos. Incluso acusaron que los instructores de CrossFit, que ocupaban el espacio del maestro José Luis, tenían imágenes que no iban acorde con la iglesia. Es una clase que el maestro le da todo lo... Pero hay una situación, no podemos permitir que el otro grupo tenga hasta una imagen satánica y que ustedes como iglesia lo estén permitiendo. Sí, y está satánico, si Teo lo entiende, llama a la policía. Llámela si gusta, usted las puede llamar. Sin embargo, hubo otros vecinos quienes aseguraron que José Luis era una persona violenta y que había tenido problemas con otras personas de la colonia. Ayer, luego de tomar como rehén al instructor César, fue abatido. De acuerdo con la fiscalía, en un momento José Luis se puso violento y disparó contra uno de los negociadores que trataban de convencerlo de entregarse. Lo hirió en el cuello y una muñeca. Esto provocó que policías de la Ciudad de México le dispararan en la cabeza. Créeme, a mí me vas a dar en la torre. Así te lo digo, a mí me vas a dejar sin nada.
¿Y quieres eso? Nada más dime así de frente. ¿Me quieres dejar sin nada? Ahí en el Centro Comunitario de la Gustavo A. Madero está mi querida Brenda Salas. Brenda, te saludo. ¿Qué más se sabe de José Luis? Platícanos. Buena tarde. Hola, ¿qué tal, Cristal? Muy buenas tardes. Te comparto que esta mañana el cuerpo de José Luis fue entregado a sus familiares en el Instituto de Ciencias Forenses, donde se realizó la necropsia de ley. De acuerdo con vecinos de la colonia San Juan de Aragón, al salir de este gimnasio a mis espaldas, José Luis continuó su trabajo como instructor en otro espacio ubicado en la colonia La Pradera. Sin embargo, no tenía la misma afluencia y comenzó a tener dificultades económicas. Un hombre que aseguró conocía a José Luis señaló también que era una persona sencilla, que no tenía familia cerca y que incluso llegó a vivir en la calle. Lo están viendo como una persona agresora y todo eso. Viene de una historia muy triste, como les digo, él venía de la calle, logró escalar hasta tener su propio gimnasio y todo esto, venía bastante bien. Y lo están dejando como el villano, ¿no? El testimonio señaló que no tenía conocimiento de que José Luis perteneciera al ejército, por lo que desconoce de dónde pudo haber obtenido las armas que portó ayer. Hasta el momento es lo que se sabe de José Luis. Cristal, el reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Brenda. La desesperación lo llevó a tomar esta decisión. ¿Cómo tuvo acceso a estas armas? Pues hay varios temas que nos ponen a reflexionar también. ¿Qué hace la autoridad? ¿Es esto a raíz de corrupción también? Cuando te despiden de un lugar no te dan absolutamente nada, de una liquidación, un derecho laboral. Híjole, es toda una historia que encierra muchos temas a analizar. Imagen Noticias visitó el último lugar donde trabajaba precisamente José Luis Franco. Ahí sus alumnos y los vecinos lo despidieron con varios carteles y mensajes de apoyo. Vea. Y como le informamos ayer, el agente negociador a quien atacó José Luis fue hospitalizado. Él se encuentra fuera de peligro luego de las heridas que sufrió en el cuello y la muñeca por los disparos. Mariana entró al departamento y al pensar que Valentina era la nueva pareja del padre de su hija, sacó un cuchillo y la apuñaló, provocándole graves heridas en el tórax y el cuello. Más adelante, Valentina Gilabert rompió el silencio y aclaró algunas versiones sobre el ataque del que fue víctima por parte de Mariana. En un momento tenemos todo lo que dijo. ¡Ahí tírate! Esta mañana, hombres armados atacaron la comunidad indígena de Cherán, en Michoacán. Los ataques se dieron en las zonas conocidas como El Calvario y Ciudad Perdida, donde de forma preliminar se reportan al menos 2 muertos. Esto ha puesto en alerta máxima a la población. Mire, en un comunicado, el Consejo Comunal determinó suspender todos los eventos públicos. Además, pidió a los pobladores que se resguarden en sus casas y eviten salidas innecesarias. Me quitaste 2,000 pesos, perro, pendejo. ¿Te acuerdas cuando se pasaban la gente que venía de la tierra? Ya viene el apoyo y lo dejaré. Violenta protesta de los habitantes del municipio de Tezonapa en Veracruz. Cansados ya de los abusos por parte de agentes de tránsito, los manifestantes elevaron el tono de su inconformidad, ya vio. Los hechos ocurrieron ayer frente a las oficinas de Vialidad Municipal. Ahí un grupo de personas irrumpió para exigir el fin a las extorsiones a transportistas, a motociclistas y a comerciantes. En la protesta desvistieron incluso, golpearon y amarraron a 2 agentes. También incendiaron algunos vehículos. Elementos de la Defensa, Marina y Guardia Nacional acudieron para contener los disturbios. ¡Somos empresarios! ¡No somos delincuentes!
¿Cuánto vas a vender con 50 metros al mes? Que no mamen. Señores empresarios, trabajamos. Así, este grupo de pequeños y medianos empresarios protestó en el cruce de las avenidas Holbein y Carolina, esto es en la alcaldía Benito Juárez, ante la negativa del director del INVEA de recibirlos por la clausura de más de 1,000 establecimientos en 6 meses. Los inconformes acusaron al Instituto de Verificación Administrativa de actuar como terrorista y cerrar negocios por un sinfín de pretextos que en su mayoría involucra el uso de suelo. Denunciaron que las multas van de los 45,000 pesos por clausura hasta los 250,000 por reapertura. Habla porque si no te vamos a linchar ahorita, ¿eh? Ahorita lo sacamos la pinche reja. ¿Qué tienes allá en tu casa? Dinos qué tienes allá. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu casa? No tengo nada. Te vamos a quemar ahorita y te vamos a linchar allá y te vamos a quemar. Mejor dinos de una vez bien. Otra vez en Tlaxcala, un presunto ladrón se salvó y avió de ser linchado. Ayer vecinos del municipio de San Juan Huatzinco sorprendieron a este sujeto cuando intentaba robar en una vivienda, al interior de una casa estaba. La población se organizó y de inmediato le dio un escarmiento. Recibió golpes, patadas y palos. Fue rescatado por agentes de la policía municipal, quienes lo trasladaron a la comandancia, hasta donde un grupo de habitantes lo siguió e interrogó. Pues, ¿qué estaba haciendo el personal de la Secretaría, verdad? Antes de que esto sucediera, ¿cómo es que los vecinos llegan primero al rescate o al ataque? Pero bueno, se activó ahí el protocolo antilinchamiento, que incluyó el uso de gas lacrimógeno. Y a ver, ¿en qué consiste, por cierto, este protocolo antilinchamiento? Quisimos tener más información, pero ¿qué cree? Autoridades nos precisaron que le están haciendo cambios y será publicado hasta que la Comisión Estatal de Derechos Humanos concluya su revisión. Así que, pues vamos a tener que esperar. Operan con el anterior, es lo que pasa hasta ahorita, pero tampoco nos permitieron conocerlo. Hay un protocolo antilinchamiento, se supone, ¿cuál es? Lo desconocemos. Mire, aquí le hemos dado seguimiento al hallazgo de 383 cuerpos en un crematorio de Ciudad Juárez, Chihuahua. Terrible esta historia. Bueno, le cuento que un juez ya dictó prisión preventiva al dueño del lugar, a José Luis Arellano Cuarón, un joven empresario de 39 años, así como al encargado de vigilancia, Facundo Martínez, de 64 años. Será el jueves cuando se realice su audiencia de vinculación a proceso. Por lo pronto, el fiscal del Estado, César Jauregui, se reunió con familiares, quienes lógicamente tienen dudas sobre si las cenizas que se les entregaron, que les entregó el crematorio, son o no de sus familiares o qué fue lo que les entregaron. De los 383 cuerpos encontrados, híjole, hay 4 menores de edad. Imagínense el duelo de estas familias, que a lo mejor ya estaba por concluir esta primera etapa y sucede esto, no, bueno, revictimizando. La historia de Machi, por supuesto, que duele profundamente, pero me comentabas, Adri, que no es un caso aislado. Hay más registros de muertes por la caída de un rayo. Para tomar precaución, Adri. Así es, mi querida Cris, y es que en México más de 2,400 personas han muerto por rayos entre 1998 y 2021. En su mayoría, sus muertes ocurrieron en zonas rurales y cuando hacían actividades al aire libre. Un estudio de la UNAM identificó que los estados con mayor riesgo son Oaxaca, Michoacán, el Estado de México y Guerrero. Algunas recomendaciones de clave que les podemos dar es que si están al aire libre y escuchan truenos, busquen un refugio de inmediato y eviten estar cerca de árboles, postes
o estructuras metálicas. Pero también hay que señalar que no todas las personas alcanzadas por un rayo pierden la vida. Roy Sullivan, un guardabosques estadounidense, fue apodado el hombre para rayos. Sobrevivió a 7 impactos entre 1942 y 1977. Eso sí, perdió uñas, cejas y cabello. Y en la foto que les vamos a mostrar en pantalla se puede ver el hoyo que quedó en su sombrero de uno de estos impactos. Por esta hazaña involuntaria obtuvo el récord Guinness como la persona que ha sobrevivido a más rayos en el mundo. Y por supuesto, sin duda, es un récord que no creo que nadie en su sano juicio quiera romper. No queremos desafiar de esa manera a la naturaleza, ya que se quede el récord ahí. Gracias, Adri. Nos vemos más. ¿Tienes más adelante más información? Yo voy a regresar más adelante con los detalles del huracán Flossie, que afortunadamente ya está perdiendo fuerza. Perfecto. Nos vemos por acá. Mariana entró al departamento y al pensar que Valentina era la nueva pareja del padre de su hija, sacó un cuchillo y la apuñaló, provocándole graves heridas en el tórax y el cuello. La vida de Valentina sigue en peligro. Ella está en casa, está cuidada por su mamá, por mí, compañía de su hermana. Aquí le hemos informado de este caso de manera puntual, el caso de Marianne N., la joven influencer que atacó con un cuchillo a la modelo Valentina Gilabert el pasado 4 de febrero, esto en un departamento de la alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México. La versión que ha permeado sobre lo ocurrido es que Marianne agredió a Valentina por celos, ya que la víctima era la nueva novia de su expareja y padre de su hija. Sobre esto, Valentina rompió el silencio. Nunca me metí en ninguna relación, jamás. Entiendo que ustedes tienen ciertas justificaciones desde lo que pudieron ver o desde lo que pudieron escuchar, pero no quiere decir que las cosas sean así. Cuando esta mujer dijo en su TikTok, mi novio va a pasar por nosotras, no se refería a mi novio, se refería a su nuevo novio. Pidió también que no se le revictimice más y que las personas dejen de opinar sin tener todo el contexto, sin conocer la historia a profundidad y, por supuesto, la información, ¿no?, sobre lo sucedido. Yo no me burlé de nadie, no provoqué a ninguna persona y yo nunca lo orillé nada. Yo no convivía con ella y para este punto en mis planes estaba poder llevarnos bien y tener una convivencia sana. Nunca llegamos a convivir. Nunca sucedió. Hasta el momento hay 3 personas vinculadas a proceso, recordemos, por el ataque contra Valentina, Marianne N., quien está acusada de lesiones dolosas, y 2 presuntos cómplices de la influencer, un hombre llamado Akram N. y Ansane, quien era cercana, además, a Valentina. Y sobre el caso del atentado contra mi querido Ciro Gómez Leiva, a mediodía fueron sentenciados a 6 años y 8 meses de prisión Aniceto Escárcega y Sergio David Berlanga por asociación delictuosa agravada. Ellos formaban parte de la célula delictiva, aunque no tuvieron participación directa en el atentado el 15 de diciembre de 2022. En un comunicado, la Fiscalía General de la República resaltó que estas sentencias se lograron mediante procedimiento abreviado tras la aceptación de responsabilidad penal por parte de los acusados. Durante todo el tiempo me tenían en la llamada diciéndome un sinfín de cosas, que le iban a hacer, que si a mí no me importaba, que mi hija estaba muy bonita. Lo prometido es deuda. Ayer le adelantábamos un poco de este caso y en unos minutos tendremos el testimonio de una madre quien fue víctima del secuestro de su hija. Los delincuentes tuvieron un plan tan sofisticado que le hicieron creer que el rapto era real. Ya verá qué historia y también para que tenga precaución y no caiga, por favor. Y porque recuerde que pues ahorita los secuestros virtuales están a la orden del día. Apenas le presentamos el caso de un jovencito de 17 años quien pues cayó lamentablemente. Le hicieron una llamada, le dijeron que tenían secuestrados a sus papás, le pedían una cantidad de dinero, 200,000 pesos, si bien recuerdo. Después a él lo llevan a ocultarse en un hotel a que apague su teléfono celular y ya el resto usted lo sabe. La familia muy preocupada queriendo pagar. Hay algunas precauciones que tiene que tomar en cuenta, ¿eh? Más adelante, qué tormentón, que hasta provocó una explosión. Vea nada más, le tengo detalles de dónde sucedió esto. No se los puede perder en un instante aquí en Imagen Noticias.
Diputados aprobaron la reforma a la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Con esto se crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la autoridad regulatoria que sustituye al IFT. Además, se aprobó la creación de la CURP biométrica y la plataforma única de identidad. Eso en la Cámara de Diputados. En el Senado se aprobó la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública. En medio de la discusión, al senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, le pareció prudente decir esto a los senadores de oposición. ¿A qué le tienen miedo? Seamos francos y sinceros. ¿A qué le tienen miedo? ¿A la geolocalización para que no los encuentren sus esposas? En serio. Con esto terminó el periodo extraordinario en ambas cámaras, así que los legisladores regresan hasta el 1 de septiembre en 2 meses. Y esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que tras la aprobación del impuesto a las remesas en Estados Unidos, el nuevo plan del gobierno mexicano ya no será reembolsar ese impuesto de 1% a las remesas en efectivo, sino impulsar que los paisanos usen la tarjeta de financiera del bienestar para esos envíos y así pues, que no utilicen el efectivo. La presidenta destacó que las remesas enviadas por los mexicanos en el exterior aumentaron durante mayo en comparación con lo recibido en abril. Dijo que hubo una disminución comparada, eso sí, con mayo de 2024, pero la atribuyó a que los paisanos dejaron de ir a trabajar por razones como la persecución en ese país. Ya son las 2:30 de la tarde y de esto también debe enterarse. En Tlaxcala fue hallado un tercer cuerpo en la comunidad de La Concordia, esto en el municipio de Nativitas. Ayer en la misma zona localizaron a 2 personas sin vida. Todos presentaban huellas de violencia, estaban amordazados y atados de pies y manos. El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo una llamada telefónica con el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Convinieron en que un grupo de trabajo se va a reunir próximamente en Washington para dar seguimiento a los temas de seguridad, migración y comercio. Sí, explotó un transformador eléctrico. Y es que ayer una impresionante tormenta afectó la localidad de Maripa, en Sinaloa, donde se ubica ahí como a 3 horas de Culiacán, aproximadamente a 1 de Guasave. En este video los habitantes captaban el fuerte viento acompañado con lluvia y como usted lo vio, ahí está el momento del estallido que también lograron capturar. Y ayer le platiqué que en Chihuahua ni las inundaciones se respetaron a los muertos, pues sigue por allá la contingencia, ahora en el sur de la capital, y por allá está mi querida Dayana Maínez. Cuéntanos más, Dayana, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Cristal? Un cordial saludo desde la capital de Chihuahua. Les informo que continúan las afectaciones por las lluvias, como podemos observar, inundaciones en diversos puntos de la ciudad. Justo nos encontramos al sur, en Privadas del Sur, un fraccionamiento de los más afectados aquí en la capital de Chihuahua. Tuvieron que ser desalojadas decenas de familias apoyadas por la Policía Municipal, el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil. Y vamos a platicar aquí con una de las vecinas afectadas de esta zona, la señora Marisela. Señora, platíquenos, por favor, cómo han solventado, cómo han vivido esta situación. Pues algo muy feo, algo que no se le decía a nadie, porque sí estuvo muy feo, estuvo mucha agua, demasiada. Vemos que esta zona está acordonada, hubo un socavón. Sí, de hecho, por eso lo pusimos así, porque hubo un socavón y pues 2 o 3 personas se cayeron porque pues pensaban que estaba parejo y empezó, donde mismo era la corriente del agua, y empezó a hacer el socavón. Continúan los rondines por parte de la Policía Municipal, verificando que las familias estén seguras. Las personas que fueron desalojadas fueron llevadas a puntos seguros de la capital de Chihuahua. Aquí se puede ver que todavía hay bastante lodo. La señora Marisela va a continuar aquí haciendo las labores de limpieza. Es el reporte, Cristal. Regreso contigo y les envío un afectuoso saludo. Igual para ti, Dayana, qué imágenes, familias que lo pierden prácticamente todo por las lluvias. Adriana Treviño, voy contigo. Cuéntanos más de Flossi.
Mi querida Cristal, amigos de Imagen, pues yo les platico que Flossi ya se debilitó a categoría 2 tras llegar a categoría 3 durante la noche. Se encuentra frente a las costas de Jalisco y Colima. En estos momentos, como categoría 2, continuará debilitándose y alejándose de costas nacionales. Se prevé que mañana se degrade a tormenta tropical y se espera que se disipe entre viernes y sábado. Sin embargo, todavía provocará fuertes lluvias, vientos y oleaje elevado sobre Nayarit, Baja California Sur, Jalisco y Colima, así que no hay que bajar la guardia. Y ahora vamos a Madera, Chihuahua, porque se registró por primera vez un ejemplar adulto de salamandra tarahumara. El hallazgo ocurrió en el santuario Cotorra Serrana Occidental. Esta especie es endémica de nuestro país y requiere agua limpia y bosques bien conservados para sobrevivir. Fue dejado en un arroyo entre piedras y vegetación. Su aparición es una buena noticia, ya que indica que los ecosistemas del área están en buen estado. Y en Yucatán, la biodiversidad mexicana sigue dando esperanza, y es que cerca de Chichén Itzá, en el municipio de Tinum, cámaras trampa captaron a 2 jaguares explorando el entorno. El avistamiento confirma que estos majestuosos felinos aún transitan por la región pese a las múltiples amenazas que enfrentan, como la caza ilegal y la pérdida de su hábitat. Su presencia en esta zona sagrada refuerza la urgencia de proteger los corredores naturales que les dan refugio. Hasta aquí la información de nuestro planeta. Cris, regresamos contigo. Gracias, Adri. Y aquí en la Ciudad de México, un hombre de 36 años fue asesinado ayer a balazos a unos metros del Hospital La Raza. Esto es en la alcaldía Azcapotzalco. Sujetos armados en una motocicleta le dispararon desde ahí en más de 10 ocasiones. Su cuerpo quedó tendido cerca de una parada de transporte público. Hasta el momento no hay personas detenidas por este asesinato. Esto fue lo que nos dijo una comerciante que presenció los hechos. Sí, fue impactante el día de ayer. Fueron como 10 detonaciones las que hubo, pero fue mucha gente la que había. Como es muy transcurrida esta zona, estuvo bastante feo. Yo fui la que apreté el C5, pero no sirvió, porque a cada rato que pasa algo, luego corremos a apretarlo. En esta ocasión no sirvió. Sí hay accidentes, hay choques, pero así un homicidio no. Ya se lo adelantaba hace unos momentos. Este que le voy a presentar a continuación es el relato de una mamá que entregó miles de pesos a unos delincuentes quienes le dijeron que tenían a su hija. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Dónde estaba la pequeña? Escuche. Una mujer manejaba en el Estado de México rumbo a su casa cuando recibió una llamada que le cambiaría la vida. Y me dijeron, oye, mira, tu hija está aquí con nosotros, te estamos hablando, somos del cartel Nueva Generación, más vale que cooperes, porque ahorita la tenemos aquí con nosotros, y lo que va a necesitar es muy claro, que no le llames a la policía y que te mantengas en la línea. Los sujetos le dieron el nombre completo de su hija y datos muy precisos de ella y la pequeña. Tú trabajas en tal, vives en tal lado, o sea, me dieron el referente de dónde trabajaba, qué vehículo traía, qué color del vehículo traía, a qué me dedicaba, que mi hija no había llegado en el transporte ese día. Alterada y con miedo, pidió hablar con su hija, pues la niña no se había comunicado con ella, ni le había avisado que estuviera en casa. En ese momento me la comunicaron, escuché su voz, creí que por lo alterada que ya estaba, pues obviamente me había confundido, entonces con mi hija tengo ciertas maneras de hablar con ella, y claramente me dijo, mamá, hazle caso al señor, yo aquí te espero, apúrate. Ella me contestó igual, la manera en la que ella y yo nos hablamos, entonces entendí que efectivamente ellos la tenían. Tras realmente comunicarle a la niña, le dieron un número de cuenta donde debía depositar dinero para seguir hablando con ella y saber que seguía con vida. Al mismo tiempo que los mantenía en línea, con el teléfono de su trabajo llamó a su esposo, quien le dijo que tampoco él sabía nada de la pequeña. Rápidamente, le contó que unos hombres aseguraban tenerla secuestrada, al mismo tiempo que los extorsionadores la amenazaban por mensajes de texto. Cuando el esposo llegó a la casa, se dio cuenta que su hija no estaba y además había cajones abiertos. Ahí, ambos creyeron que el secuestro era real. Mientras manejaba rumbo a su casa, la madre se detenía para hacer depósitos en diferentes establecimientos y así poder hablar con su hija. En total, habló 3 veces con ella y les depositó 60,000 pesos. Durante todo el tiempo me tenían en la llamada diciéndome un sinfín de cosas, que le iban a hacer, que si a mí no me importaba, que mi hija estaba muy bonita, que había muchos que querían ir con ella. Cuando llegó a una farmacia para enviarles más dinero,
le hizo señas a un policía, quien de inmediato le dijo que colgara, que se trataba de una extorsión. Y pese a su terror, colgó. Tras colgarles, le mandaron mensajes para amenazarla. Yo llamaba al teléfono de mi hija y me contestaban esos fulanos diciéndome una sarta de cosas, que ahí la tenían, que yo no quería a mi hija, que le iban a cortar un dedo, que me le iban a entregar en cachitos. Luego de horas de terror y angustia, la encontraron caminando sola en un terreno baldío. La pequeña sí había llegado a su casa, pero se salió luego de recibir una llamada en la que le dijeron que su mamá había tenido un accidente y le pidieron que juntara todo el dinero que tuviera en su casa. Cuando la niña caminaba por la calle, una señora, cómplice de los extorsionadores, ofreció llevarla al hospital y manejó sin rumbo mientras le sacaban dinero a su madre. Los sujetos respondían su teléfono porque lo habían hackeado y triangulaban las llamadas para hacerlas hablar. Pero luego de 6 horas y al darse cuenta que no lograrían obtener más dinero, abandonaron a la niña de tan solo 10 años. Ella nos contó que a partir de ese momento los teléfonos de toda su familia están bloqueados para no recibir llamadas de números extraños. Además, hicieron privados sus perfiles de redes sociales para proteger de alguna manera su privacidad y, por supuesto, también tuvieron que cambiarse de casa. Les cambió la vida totalmente. Y mire, hace poco más de un año le presenté aquí este caso de una pequeñita y una acusación de un presunto abuso sexual dentro de una escuela. Otra vez. ¿Qué ha pasado en todos estos meses? Ya hay un primer fallo, pero este no resolvió si hubo delito o no. Hablamos de nuevo con Noelia y ella nos platica. El día 2 de febrero del 2023, en el Colegio Liceo San Agustín, Campus Reforma, mi niña, que en aquel tiempo tenía 5 años, pasó por abuso sexual en sus instalaciones. A más de 2 años de esta denuncia, Noelia ya no solo busca justicia para su hija. Ahora suma otra batalla, pero contra el Poder Judicial. La madre de la menor compartió con Imagen Noticias que recientemente el juez penal, Rodrigo García Contreras, ajeno a la carpeta de investigación, tomó su caso y dictaminó el sobreseimiento a favor de Agustín Orlando N., uno de los 4 imputados por el delito de maltrato infantil y propietario de la institución educativa. ¿Qué significa el sobreseimiento? Es quitarte la causa penal, quitarte las medidas cautelares y dejarte fuera de la causa. Tú no eres culpable. Cabe mencionar que cuando suceden los hechos, este señor quita la evidencia, remueve las cámaras, quita los módem, cambia personal, mete nuevo personal, mueve el inmueble, dejando como tal pues a los peritos de fiscalía. Cuando ellos vienen a tomar peritaje de los hechos, pues ya no hay nada. Para emitir la resolución, el juez Rodrigo García argumentó que Agustín Orlando N. no estaba presente cuando ocurrieron los hechos, sin tomar en cuenta lo que sí hizo después. Aquí el dueño es culpable porque él es apoderado legal, director general y dueño del inmueble. Además, Noelia señala que nadie le informó por qué cambiaron de juez en su caso. Por esto presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, donde ya se investiga si existe alguna relación entre los jueces con los acusados. De acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, los jueces con autoridad para emitir fallos deben estar familiarizados con el caso, seguir el juicio desde su inicio hasta su conclusión. Ya se metió apelación y queremos revocar el sobreseimiento. Noelia también señala que el actual abogado del Colegio Liceo San Agustín es Eugenio N., un ex juez del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, quien presuntamente tiene conexiones con el juez que dictó la resolución. Siendo los dos ex jueces penales, pues ni modo que no se conozcan, estaban en las mismas aulas, llevaban audiencias. Es evidente que algo sucedió ahí. 4 personas están señaladas como responsables del delito de maltrato infantil. Uno es Agustín Orlando N., dueño del Colegio Liceo San Agustín. Sofía N., maestra titular del grupo donde cursaba la menor, está vinculada a proceso, mientras que Katia N., directora del preescolar, y Citlali N., coordinadora, esperan todavía audiencia de imputación. ¡Qué pendejo! Chinga tu madre, chinga tu madre. Tu pinche celular métendolo en el culo, pendejo. ¿Por qué tanta agresión? ¿Y por qué se me mete? Por un incidente. No te di mis huevos. Un incidente. No te vio. Está pendejo.
No te vi, No te te lo juro debes, que no te no vi. debes manejar. Estás densa. Ching, métete el celular en el culo, pendejo. Pues usted tampoco salga mejor, ¿no? Si anda así con este genio, con esta actitud por la vida. Este video no ha dejado de dar la vuelta a las redes. ¿Qué le está pasando? ¿Qué le pasa a este sujeto? Híjole, así insultó este fin de semana a una conductora y a su mamá porque accidentalmente invadieron su carril por un momento en la avenida Guadalupe González, ahí en la ciudad de Aguascalientes. Pese a que la joven que iba manejando aceptó su error y ofreció una disculpa, este sujeto ya vio, la siguió por varios minutos para insultarlas y aventarles el coche, lo que pudo, claro, provocar ahí sí un accidente. La joven agredida se llama Astrid. Esta mañana platicamos con ella sobre este incidente y nos dijo que al ver que el tipo la seguía, lo primero que hizo fue darle su celular a su mamá para que grabara en caso de que esta situación escalara. Volteo al retrovisor y miro que el coche se cambia de carril para seguirme. Entré yo en pánico, me dio miedo, me asusté, no supe cómo iba a reaccionar y aceleré. Astrid también nos comentó que al llegar a un tope el sujeto se les volvió a emparejar y fue ahí cuando su mamá trató de tranquilizarlo, pero no lo logró. Yo ya no sabía qué iba a pasar porque vi la actitud, la conducta de la persona que no estaba como en sus 5 sentidos. Y yo pitaba, dije, a ver si alguien me auxilia o escucha alguna patrulla. No encontré apoyo de nadie, que a pesar de que había pedido una disculpa, se me fue negada y, o sea, fui agredida. Astrid señaló que jamás imaginó que este tipo de situación, y pese a que aceptó su error y trató de disculparse, pues terminaría así, con un sujeto persiguiéndola como loco por varios minutos. Y ahora vea esto que ocurrió en Chetumal. Es una mujer que iba cruzando la calle con una bicicleta y corrió, mire, para ganarle el paso a los coches, pero como vimos, pues no lo logró. Fue arrollada, ahí está el momento, por esta camioneta que iba a exceso de velocidad. La persona que conducía la camioneta se dio a la fuga. Esto pasó en las calles de Efraín Aguilar e Independencia. El conductor de la camioneta sigue prófugo. Atentos, por favor, hay que respetar, por supuesto, las señalizaciones, los semáforos. Si tenía el siga ella, hay que ver una serie de factores ahí, pero terminó pues así, ¿no? En esta situación. Y antes de despedirnos, fíjese, quienes trabajamos aquí en Grupo Imagen queremos unirnos en este momento a la pena que embarga a nuestro compañero Ángel Galeana, corresponsal en Guerrero, por el sensible fallecimiento de su papá, el señor Amadeo Galeana Moreno. Un abrazo, mi querido Ángel, para ti, para tu familia, todo el equipo. Estamos contigo, descanse en paz tu papá y te abrazamos con mucho cariño hacia la distancia. Así llegamos al final del espacio informativo. Gracias por su compañía. Se quedan con mi querido Gustavo Adolfo Infante y todo su equipo en De Primera Mano con la mejor información del espectáculo. Y mañana tenemos una cita. Lleguemos puntuales a las 2 aquí al 3.1.